Yanicet Rivero nació en Camagüey, Cuba, en 1969. En 1983, a los 14 años, emigró a Venezuela junto a su familia. Allí se graduó de licenciada en Comunicaciones y Publicidad en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones de Caracas. En 1990 se traslada también con su familia a Miami, Estados Unidos, donde continuó instruyéndose. Es uno de los miembros fundadores del Directorio Revolucionario Democrático Cubano, desde donde ha trabajado arduamente llevando a todo el mundo el mensaje de los grupos opositores al régimen de Castro y notificando a la comunidad internacional acerca de los atropellos a los derechos humanos en la isla por parte del gobierno totalitario. En 1994, Yanicet inició la Operación Boitel, una campaña que consiste en viajar a otros países para generar apoyo a los grupos opositores en Cuba. Por los siguientes 2 años viajó a Bolivia, México, Chile, entre otros países, donde compartió información con estudiantes, activistas y la prensa local. En marzo de 2002, Yanicet testificó ante la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos y presentó reportes detallados de violaciones a los derechos humanos y abusos del régimen en Cuba durante los años previos. En abril de ese mismo año hizo lo propio ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, siendo una de los 2 exiliados cubanos que pudieron testificar. Yanicet Rivero actualmente se desempeña como secretaria nacional adjunta del Directorio Democrático Cubano y también ha editado varios libros de poemas. Hola Yanicet, bienvenida a Voces de Cuba. Gracias por acceder a esta entrevista. No, gracias a ustedes. Primeramente, ¿quién es Yanicet Rivero? Yo soy una joven cubana, camagüeyana. Vengo de una familia de músicos, de escritores. Viví en Cuba hasta los 14 años y fui exiliada a Venezuela. En Venezuela conocí la libertad. En Venezuela me encontré con la historia real de Cuba, la historia que no conocía cuando vivía en Cuba o que se contaba muy secretamente en mi casa. Conocí a muchos prisioneros políticos y me sentí conminada a que mis amigos que había dejado en Cuba, mis primos, mi familia, pudieran conocer la realidad de lo que estaba pasando en nuestro país y que de alguna manera pudiera contribuir con un pequeño grano de arena al cambio, a que Cuba pudiera disfrutar de la libertad, de la democracia que se merece. Y por eso desde temprana edad me incorporé a este camino en favor de la libertad de Cuba. ¿Cuál es el motivo por el que emigras de Cuba? Mi familia salimos como refugiados políticos. En mi familia había presos políticos y en el gobierno del presidente venezolano Herrera Campins se abrió una cantidad de visas para prisioneros políticos o ex prisioneros políticos y sus familiares y fue así como nosotros en el año 1983, mis padres, mi hermana y yo salimos de Cuba. ¿Cómo fueron esos primeros años en Venezuela? Venezuela para mí fue mi escuela de libertad. Lo primero que recuerdo de Venezuela es la luz. Aunque llegamos ya atardeciendo, las luces de Caracas me parecieron algo increíble. A veces uno se acostumbra a vivir en la oscuridad en la que se vive en Cuba. Y estoy hablando de la oscuridad real, ¿no? Que no hay luces en las calles. Y toda esa cantidad de luces que había en Caracas me impresionaron. Mis tíos vivían en el piso 21 de un edificio en Caracas. Se veía parte de la ciudad iluminada y esa luz me impresionó. Y yo creo que si pudiera decir, mi experiencia en Venezuela fue de luz, fue de libertad, fue de ejercitar derechos que desconocía que tenía, fue de aprendizaje, de lectura, de conocer muchas personas, de reencontrarme con Cuba, aunque ya estaba lejos. O sea, me reconecté con mi cubanía y te digo, además de eso conocí un pueblo maravilloso que es el pueblo venezolano, un pueblo hospitalario. Me incorporé a ese pueblo, mis mejores amigos son venezolanos, con los que estudié en la universidad. Mi familia completa pudo trabajar, pudimos estudiar, pudimos echar para adelante. Mi papá pudo poner un pequeño negocio a los pocos años de estar en Venezuela. O sea,
nos incorporamos. El exilio es difícil, es duro, con mucha nostalgia, con mucho deseo de ver a mi familia, a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos, pero te puedo decir que mi experiencia como exiliada en Venezuela, 7 años que estuve allí, fue realmente hermosa. ¿Estudiaste en Venezuela? Sí, terminé la secundaria y el preuniversitario y estudié mi primera carrera, que fue publicidad y mercadeo. Lo terminé en Caracas en el año 90. En esa etapa comienza tu trabajo como periodista. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Bueno, siempre me gustó escribir. Desde los 9 años escribo poesía. Estando en Venezuela, todavía en lo que es el preuniversitario, me incorporé a un club de periodismo y escribía para los periódicos locales. En el tema de Cuba también me involucré durante mi estancia en Venezuela, ayudando a la Unión de Presos Políticos Cubanos allí en Caracas, a la Casa Cuba, que era una casa donde eran recibidos los cubanos que llegaban, el hogar cubano que estaba en Caracas, en la Floresta. Y sí, fue una época también de escribir, de lograr espacios, por ejemplo, en el periódico El Mundo, que era un periódico muy leído, un periódico vespertino. Pues tuve la oportunidad de publicar varios artículos. Cuando el dictador Fidel Castro, fue a Venezuela, pude publicar mi primer artículo en el Mundo, protestando por la presencia de este dictador en la toma de posesión de un presidente democrático como fue Carlos Andrés Pérez. Y sí, ahí empezó mi carrera como comunicadora, vamos a decir. ¿Por qué deciden dejar Venezuela? ¿Y cómo fue el comienzo de tu vida aquí en los Estados Unidos? Sí, decidimos dejar Venezuela porque mi padre en 1988 dictaminó que en Venezuela venía el comunismo. Yo no lo creía. Me pareció que era como una locura, pero bueno, en realidad ya parte de nuestra familia que vivía en Venezuela había venido a Miami. Nos habíamos quedado solos, solos sin familia en Venezuela, y aunque yo todavía estaba terminando la universidad, tenía mis amistades, etcétera, bueno, cuando terminé la universidad decidimos pues venir a Estados Unidos y llegamos aquí a mediados del año 90. Pues fue empezar de cero de nuevo, aprender inglés, volver a la universidad. Pensé hacer la equivalencia de mi carrera de publicidad, pero después terminé estudiando español y literatura hispanoamericana. Hice una segunda licenciatura y después hice una maestría en literatura hispanoamericana. Los primeros años de este exilio, ese segundo exilio, ¿no?, en Estados Unidos fueron difíciles porque, claro, Venezuela es otra cosa, es un país hispano, latino, culturalmente somos más afines. Estados Unidos es otra cosa, aunque estés en Miami, es otra cultura, es otra visión, y me tuve que adaptar a un nuevo sistema. Pero casi inmediatamente al llegar aquí, me conecté con un grupo de jóvenes cubanos que estaban organizando un congreso de jóvenes cubanos. Yo llegué en julio del año 90, en agosto fue ese congreso, y ahí se creó el Directorio Revolucionario Democrático Cubano, organización a la que pertenezco desde el año 90 y a través de la cual he podido servir a Cuba. ¿Cómo comenzó ese trabajo y en qué consiste el trabajo en el Directorio Democrático Cubano? Bueno, el directorio se creó como un grupo de jóvenes cubanos nacidos en Cuba, algunos nacidos otros fuera de Cuba, como un movimiento de conciencia para levantar la conciencia de la juventud cubana fuera y dentro de Cuba. El directorio se crea además como un movimiento para buscar respaldo para en aquel momento incipiente movimiento de derechos humanos en la isla. En 1990, ¿no? En el 1990. Se había creado hacía ya años el Comité Cubano Pro Derechos Humanos dentro de Cuba, y ya se había empezado a desarrollar lo que fue el embrión de lo que es hoy la resistencia interna cubana, y nosotros pues buscábamos
reenfocar, cuando nos creamos, o sea, reenfocar el tema de Cuba aquí afuera. O sea, se pensaba que el cambio en Cuba iba a venir desde fuera, ya sea influenciando Washington, influenciando el Parlamento Europeo, desde afuera. Y nosotros, nuestra propuesta, que en aquel momento fue novedosa, es no, el cambio viene de adentro. Hay que apoyar a la gente, a los protagonistas de ese cambio que están dentro de Cuba. Y a esa gente hay que buscarle apoyo logístico, a esa gente hay que buscarle reconocimiento internacional. Y ya en el año 94 lanzamos la campaña Boitel. Operación Boitel buscaba y busca y sigue viva, busca solidaridad en el mundo para los luchadores cívicos dentro de la isla. E iniciamos esta campaña en Bolivia, en La Paz. Allí nos hicieron un acto de repudio terrible en la Universidad de Cochabamba, donde fuimos a hablar de Cuba y de la oposición y de la resistencia en un momento en el que estaba ocurriendo el éxodo del año 94, aquel éxodo gigante que ocurrió después de los balseros. El éxodo de los balseros que ocurrió después del hundimiento y de la masacre del remolcador. Y así, o sea, el directorio ha logrado ir al continente americano, a África, a Asia, a Europa, para hablar de la realidad cubana, para buscar reconocimiento para los prisioneros políticos cubanos, para los opositores dentro de Cuba, para que el mundo conozca que en Cuba hay una lucha, que el pueblo cubano no acepta la imposición del totalitarismo y que de disímiles maneras está luchando, se está autoliberando, está retomando su propia vida como ciudadanos, y ese proceso es un proceso que necesita solidaridad internacional. Entonces el directorio ha trabajado internacionalmente y hacia Cuba con un mensaje de solidaridad, con un mensaje de liberación y con un mensaje de reafirmación nacional, de los valores nacionales cubanos, que están por encima del totalitarismo. ¿Cómo se vincula tu trabajo en el Directorio Democrático Cubano con la Yanisé Poetisa? Ok, el directorio se transformó en Directorio Democrático Cubano en el 2000, le quitamos revolucionario. Yo voté en contra, porque a mí no me gusta que me roben palabras, pero bueno. Yo escribo poesía desde los 9 años, o sea, antes de ser activista, soy escritora o soy poetisa o me gusta escribir. Antes de tener una conciencia política. Antes de tener una conciencia política, antes de cualquier otra cosa, soy poetisa y me gusta escribir. Y claro, o sea, como que son dos cosas que podrían parecer disímiles o que podrían no combinar, pero yo creo que el trabajo en el directorio, la experiencia de esta misión que he podido llevar a cabo, que gracias a Dios he podido llevar a cabo de una manera sistemática, me ha dado la oportunidad de vivir experiencias increíbles, y eso me ha dado mucho material para lo que escribo. Yo no solamente escribo poesía, también escribo ensayo, escribo crónica, estoy escribiendo una novela, y, o sea, creo que se ha combinado, pero definitivamente sí me gusta tener mi espacio y mi tiempo para escribir y para hacer otras cosas, ¿no? Porque no soy solamente la activista. ¿Cómo te preparas tú psicológicamente para enfrentar estos casos? Sí. Que me imagino que verás diariamente de violación de derechos humanos en Cuba. ¿Cómo te afecta a ti esto? Sí, yo creo que no hay forma de prepararse para entender el dolor y el sufrimiento humano. Lo único que a mí me ha ayudado es mi fe. La fe que tengo profunda en Dios es lo que me ha ayudado a entender el sufrimiento que ha tenido que pasar el pueblo cubano, que pasa el pueblo cubano, a darle ánimo a personas que le han asesinado a sus hijos o a personas que han sido torturados, a tener el coraje de escuchar historias terribles de lo que pasa en nuestro país. Y muchas veces me he sentido muy triste, me he sentido muy deprimida por esas cosas, pero a la vez ese deseo de que cambie, de que esto no siga pasando, ese deseo de que Cuba pueda ser feliz, me empuja a seguir haciendo lo que hago. O sea, yo creo que uno no podría hacer este trabajo si uno no tiene una profunda convicción de que es posible el futuro para Cuba, de que es posible la alegría, de que vamos a rebasar esta terrible etapa
y de que vamos a lograr enrumbar nuestro país en un derrotero feliz. ¿Cómo funciona la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU? En la ONU. Bueno, en este momento hay dos grandes cuerpos internacionales que velan por el tema de los derechos humanos y que es importante que el tema de Cuba esté ahí presente, a pesar de todas las dificultades. En este momento el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que funciona en Ginebra y que algunas veces funciona en Nueva York, es un foro importante para la denuncia de los atropellos que se cometen en Cuba. Es importante porque hay que documentar lo que ocurre, o sea, no basta con decir, hay que documentar, hay que ponerle fecha, hay que ponerle nombre a las víctimas y hay que ponerle también nombre a los victimarios. Y esto es un trabajo que no se ve en televisión, no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que hay que hacer y que es necesario hacer. ¿Por qué? Porque la impunidad es uno de los principales aliados del régimen y esa impunidad hay que acabarla. Entonces, trabajar en el Consejo de Derechos Humanos es difícil porque el Consejo de Derechos Humanos es un cuerpo que trabaja a través de la membresía de los países miembros del Consejo. Y por supuesto es algo muy político. Pero dentro del Consejo hay expertos en derechos humanos que no son partidistas o que no pertenecen a países y que documentan los hechos internacionales de violación de derechos humanos. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, países violadores de derechos humanos como Cuba, como Rusia, como China, tienen mucho poder dentro del Consejo, por ese poder que ellos tengan no debemos nosotros amilanarnos ni callarnos, sino aprovechar los espacios y las posibilidades que se dan dentro de ese Consejo de Derechos Humanos y alzar nuestra voz, como la ha alzado Rosa Payá en la ONU recientemente, o su mamá Ofelia, o como lo hizo Iris Tamara Pérez Aguilera en septiembre de este año pasado, 2013, cuando se estaba precisamente discutiendo el tema de Cuba en la revisión periódica universal. Iris vive dentro de Cuba, es una opositora que ha sufrido golpizas terribles y ella pudo denunciar esa realidad allí. O sea que es importante estar en esos foros. El otro foro es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que es un foro también formado por países, pero que tiene otra forma de lidiar con los casos y en la cual se pueden presentar casos específicos de violaciones a los derechos humanos, se pueden pedir audiencias donde se puede brindar testimonio, donde pueden ir las víctimas de la represión a brindar testimonio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus récords informes de mucha importancia en el tema cubano. Tiene por lo menos 7 informes que datan desde principios de los años 60 hasta principios de los años 80 sobre los fusilamientos en Cuba, cómo le sacaban la sangre a las personas que iban a fusilar, las torturas en prisión, los ajusticiamientos políticos, todos esos temas que han sido documentados en este tipo de entidad y que es importante que sean retomados, pero que además que sean actualizados con casos nuevos de lo que sigue ocurriendo en Cuba, porque Cuba es un país que tiene 55 años de dictadura totalitaria. Has ayudado a escribir la única biografía sobre Pedro Luis Boitel. ¿En este momento estás trabajando en algún otro proyecto? Un poco como un proyecto personal. Estoy trabajando junto con otra activista, Laida Carro, en la biografía del padre Miguel Ángel Loredo, que es un sacerdote cubano que sufrió 10 años de prisión, un castrista, que fue condenado a fines de los años 60 y que es un gran ejemplo yo creo que para todos los católicos cubanos, pero también para el presidio cubano, pero que además era un poeta, era un pintor maravilloso, y ese tipo de personas es las que tenemos que rescatar para rescatar la verdadera historia de Cuba. Allí fui llevado a trabajar desnudo, descalzo, una vez incluso con flebitis y 40 grados de fiebre. También allí vi golpear, herir y matar. Colaboré en un proyecto que logró el libro Una tumba sin nombre, que es la biografía de Pedro Luis Boitel, escrita por el escritor argentino Fernando Grill, y yo tuve una colaboración muy estrecha con Fernando para
para lograr el libro, para hacer las entrevistas de las personas que conocieron a Boitel. Y pienso seguir colaborando en este tipo de esfuerzos de rescatar la verdadera historia de Cuba, de esta etapa totalitaria, porque creo que a las nuevas generaciones de cubanos le debemos rescatar esa historia, les debemos la verdad, y no vamos a dejar tampoco que sean los castristas los que escriban la historia y la manipulen como lo han hecho hasta ahora. Cuando viajas a diferentes países por tu trabajo, ¿alguna vez te has sentido asediada o maltratada por el régimen castrista? Bueno, asediada sí. Pienso que las personas que viajamos a diferentes foros muchas veces hemos sido víctimas de esos mismos actos de repudio que hacen en Cuba, nos los han hecho en estos lugares. A mí me han atacado directamente, físicamente en la ONU, aunque parezca increíble, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a veces los derechos humanos no se respetan mucho y permiten que fascinerosos y no diplomáticos como los de Cuba, pues agredan a activistas y a personas que van a testificar. También en otros lugares, en España, hemos recibido agresiones, insultos, etc. Todo eso me ha ayudado a fortalecerme en mi trabajo y en el camino que tenemos. Nada de eso me ha amilanado. También tuve la oportunidad de ser parte de las flotillas que en los años 90 pues atravesaron el estrecho de la Florida hacia el sur, hacia Cuba. Allí también fuimos atacados por cañoneras cubanas, algunas de las embarcaciones que íbamos de cubanos, que tenemos derecho a entrar a nuestras aguas territoriales. Y todas esas agresiones me confirmaron que el trabajo que nosotros hacemos es necesario, es importante, y que muchas veces cuando nosotros estamos en la ONU o en cualquier otro foro, estamos levantando la voz por esos que no tienen voz, y eso le da una relevancia y una importancia muy grande a nuestro trabajo. No le tengo miedo a las agresiones del régimen realmente, porque me parece que al agredir están reconociendo que no tienen la capacidad ni de debatir, ni de discutir, ni de plantear ninguna idea. ¿Cómo ves el futuro de Cuba? Yo me imagino el futuro de Cuba en libertad, me imagino el futuro de Cuba brillante, trabajo todos los días por eso. Si lo voy a ver o no, no sé. Realmente lo importante es la forma en la que uno camine, ¿no? hacia los objetivos. Han habido muchos cubanos que han soñado con una Cuba libre. Ese sueño se va acumulando, ¿no? Y mientras más cubanos sueñen que para Cuba es posible el futuro, de que para Cuba es posible la libertad, la democracia, lo vamos a lograr más rápido. Yo soy una optimista y pienso que en la medida que el cubano despierte dentro de Cuba, se dé cuenta del poder que tiene como ciudadano, y en la medida que se unan esos ciudadanos para lograr el cambio, lo vamos a lograr muy rápidamente. Me decías que Venezuela es tu segunda patria. ¿Cómo ves lo que está pasando allí en estos momentos? El tema de Venezuela me duele porque yo amo Venezuela. Venezuela fue mi escuela de libertad. Y tengo personas muy queridas que viven allí, amigos, pero lo veo también optimistamente. O sea, creo que los países como los seres humanos llegan a un punto, a una coyuntura en sus vidas en las que tienen que definirse. Y creo que el chavismo ha sido el punto culminante del populismo venezolano, de la falta de respeto al país y a sus instituciones. Y esa falta de respeto ha despertado a aquellos que antes eran apáticos de lo que pasaba en el país. Y ese despertar lo están llevando a cabo los jóvenes venezolanos, los estudiantes, y estoy muy orgullosa de ellos. Y creo que esta lucha, aunque es dura, es difícil, hay muertos, hay dolor, hay heridas, va a ir galvanizando el sentimiento de libertad y el sentimiento de pertenencia y de patriotismo de los venezolanos, y con ese esfuerzo y con ese coraje que están demostrando van a rescatar a su país, y yo estoy contenta de que eso esté ocurriendo. Según tu opinión, ¿por qué en Cuba no pasa esto con los jóvenes cubanos?
Yo creo que en Cuba hay muchos jóvenes que sí están despertando, pero hay que entender que las libertades que existen en Venezuela, incluso dentro del régimen chavista, no existen en Cuba. Hay que entender que en Cuba hay un sistema realmente totalitario, un sistema que se impuso por las armas, o sea, a Chávez lo eligieron democráticamente. Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra por las armas y se impuso en el poder. Nadie votó, no hubo elecciones. Y desde que entró al poder fusiló, mató, envileció al pueblo. Es un proceso muy distinto. Somos una isla además. La información en Cuba está mucho más controlada. Y los pilares del totalitarismo en Cuba son mucho más fuertes que lo que existe en Venezuela. De manera que si en Cuba, por ejemplo, en los años 60, cuando se estaba imponiendo a la fuerza el castrismo, hubiera habido Twitter o Facebook o algunas de las redes sociales que hay ahora, de los teléfonos celulares o de las cámaras digitales que hay ahora, se hubiera documentado, por ejemplo, entre otras cosas, la gran marcha que hubo en la ciudad de Camagüey de los estudiantes de preuniversitario contra el comunismo, donde partieron cabezas y donde agredieron, en donde metieron presos a muchos jóvenes y después fusilaron. O se hubiera documentado la gran lucha de los campesinos cubanos en el Escambray, que fueron miles los que salieron a defender su tierra contra la falsedad de la reforma agraria, y la lucha de esos campesinos sin ningún tipo de esperanza, simplemente por afirmar su deseo de libertad. El pueblo cubano no ha dejado de luchar desde el principio. En Cuba hoy por hoy hay miles de activistas de derechos humanos, hay miles de personas que ponen carteles contra el régimen, que salen a la calle, que hacen una sentada frente al Partido Comunista o que protestan, o las damas de blanco que salen a las calles los domingos, o los prisioneros políticos que están organizados en el presidio político en las diferentes prisiones. O sea, en Cuba sí existe resistencia, lo que en Cuba las condiciones son mucho más desfavorables que lo que existe en Venezuela. O sea, en Venezuela tienen una María Corina Machado que hasta ayer por la mañana estaba dentro del Parlamento, dentro del Congreso. Yo quisiera saber qué parlamentario en Cuba es de la oposición. Ninguno. Cuando Osvaldo Payá presentó 25.000 firmas buscando un plebiscito y un referendo en Cuba, la respuesta fue la represión del 2003 y después el asesinato de él y de Harold Cepero. O sea, las condiciones en Cuba son mucho más terribles y es un sistema mucho más fuerte, más macabro, más violento y más sanguinario. Yanisé, sé que próximamente se lanzará otro poemario de tu autoría. Cuéntanos un poco de eso. Es mi segundo poemario, el primero Ausente, se lanzó en el 2008. Este poemario se llama Testigos de la Noche y de alguna manera es un homenaje mío al exilio, a la lucha de mis familias, pero también a muchas personas que he conocido en este camino, a muchas personas que han muerto en este camino, que han sido mis amigos, y a otras personas que se les debe un reconocimiento. No es un poemario político, no me gusta la poesía política, pero sí es una forma de homenajear personas que han sido importantes en mi crecimiento como ser humano. Y va a ser presentado próximamente en Miami. Está publicado por la editorial Ultramar y pienso tratar de hacer otras presentaciones, no solamente aquí en el sur de la Florida, sino en otros lugares. ¿A quién le dedicas este poemario? Bueno, este poemario se lo dedico a mi hija, porque considero que las nuevas generaciones tienen que conocer este camino que hemos caminado. A pesar de que ella nació en Estados Unidos, ella es de una raíz cubana, está muy empapada en la lucha que hemos llevado y se lo dedico porque es importante dejarle la semilla a las nuevas generaciones. Y se lo dedico porque pienso que un día cuando yo no esté, ella tendrá que
pues que seguir la obra que iniciamos nosotros, que iniciaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y por eso se lo dedico a ella figurativamente, como se lo dedicaría a las nuevas generaciones de cubanos.